Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo voy a mostraros unas pequeñas mejoras que le podemos hacer a nuestros coches de Advance para que vayan muchísimo mejor en pista. Son sencillas, pero bueno, el coche mejora bastante. La prueba la haré siempre en el sitio más alejado del circuito. Aproximadamente estoy a 4 metros de la zona más alejada del circuito. Primero os mostraré cómo va el Mercedes AMG del circuito Advance, completamente de serie, salvo neumáticos, trencillas y que roda el motor, pero nada más. Veréis cómo va y luego quiero que veáis cómo va el Porsche GT3 del Club de Scalextric 2008 que digitalicé para Advance en el vídeo anterior. Bueno, ya habéis visto cómo va, como a tirones, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner el Porsche que tengo digitalizado para Advance y veréis cómo va en el circuito. En el mismo sitio, estoy justo detrás de la cámara, más o menos, como os digo, a 4 metros del lugar más alejado del circuito. Bueno, como veis, la diferencia es bastante considerable. Este Porsche anda muchísimo mejor. Y como os digo, a 4 metros. Bueno, aquí quiero que veáis la diferencia también entre otra mejora que le he hecho al coche de Scalextric Advance. Bueno, como podéis ver, tiene una rueda fuera del circuito y quiero que veáis el contacto que tienen las pletinas de Scalextric tal y como vienen de serie. Aquí tengo el mando que está conectado a este coche, pulsamos y no hace absolutamente nada. Ahora tenemos colocado el Porsche con las mejoras avanzadas para Scalextric Advance. Como podéis ver, existe contacto. El otro no tenía luces, este sí, y se ve claramente. Y ahora vamos a pulsar el botón del mando. Este es el que está conectado a ese coche. Ahí lo tenéis. Ha salido perfectamente de la misma situación de la que el Mercedes no salió. Y ahora os voy a explicar las mejoras avanzadas para que esto os vaya perfectamente.
Bueno, pues ahora os voy a mostrar las mejoras, vamos a llamar avanzadas, que le hemos hecho al Porsche del Club del 2008. Esto básicamente son tres cosas. Primero, limpieza. Segundo, conexión eléctrica. Y tercero, transmisión de datos. ¿Cómo mejoramos esas tres cosas? Bueno, limpieza. Trencillas. Si os pasa como a mí, y como a la gran mayoría de la gente, que tenemos el circuito en el suelo, normalmente se llena de pelusillas, de polvo, etc. Y si encima tenéis como yo una gata, pues peor todavía. A veces se quedan pelusas, pelos entre las trencillas y el coche va bastante mal. Incluso me ha pasado con este Porsche que parece que va muy bien, y lo va, pero cuando se le queda alguna pelusilla ahí atravesada entre las dos trencillas, el coche va a tirones. Pero bueno, es simplemente lo coges, lo quitas, lo limpias, le quitas las pelusas y va bastante bien. Siguiente. Conexión eléctrica. ¿Cómo mejoramos eso? Bueno, aquí veis cable. He soldado cable de las pletinas del motor a las pletinas del chasis, del chip, para que no falle. Y como habéis visto en la última toma, que perdía contacto en la curva cuando se salía una rueda, eso se consigue doblando las pletinas que hacen contacto en las trencillas de la guía. No sé si aquí podéis apreciarlo bien. Pero las pletinas están dobladas. Hacen una mayor presión y siempre hacen contacto en el medio de la trencilla. El eje de la guía está aquí, gira. Si hace contacto aquí, al girar la guía pierde el contacto, pero en el centro no lo pierde nunca. Y por último, transmisión de datos. Aquí veis un cable que no es más que la antena del chip, que contacta con el mando. Lo único que he hecho es sacarla del chip. Vamos a hacer paso a paso todas estas mejoras. Bueno, comenzamos con las mejoras. Aquí tenemos el chasis del Mercedes AMG, el que, como habéis visto al principio del vídeo, iba bastante mal. No vamos a cambiar el motor. El FR42, el que trae de serie. Limpieza. Bueno, la limpieza, como os he dicho, las pelusillas, etcétera, ¿no? Eso es básico. Siguiente, contacto eléctrico. Bueno, aquí actuaremos sobre dos puntos, como os he dicho. El contacto del motor y el contacto de las pletinas con las trencillas. Aquí tenéis las pletinas. Lo único que tenemos que hacer es, primero, doblarlas un poco hacia afuera. Y luego, por la mitad más o menos, doblarlas ligeramente. Así. No sé si se ve bien. Y ahora lo hacemos en la otra también. Primero hacia afuera. Y ahora ligeramente por la mitad. Parece una tontería, pero con esto ganamos bastante. Es lo que os he enseñado en el vídeo del contacto en la curva.
Siguiente, bueno, simplemente hay que soldar las pletinas del motor y las pletinas del chip por medio de un cable. No tiene ningún misterio. Si eso no lo podéis hacer, yo creo que con un poco de cinta aislante o con un poco de cola se podría solucionar, pero yo os aconsejo soldarlo. Deciros una cosa, hay dos mejoras que salen en este vídeo que son fruto de la investigación de un compañero del grupo de Telegram, al cual os invito a uniros. Son la soldadura del motor a las pletinas del chip y sacar la antena para mejorar la transmisión de datos. Bueno, y ya por último, solo nos queda la transmisión de datos. Con el chip suelto, en teoría lo haríamos antes de soldar el motor al chip, pero bueno, yo he querido seguir el orden del enunciado. Bueno, como os he dicho, con el chip suelto vamos a sacar la antena que ya trae el propio chip. Abrimos ligeramente el chip, no se puede abrir del todo, y dentro lleva la antena. Es un cablecito negro. Ahí está. ¿Lo veis, verdad? Ahí está la antena. Bueno, lo llevamos más o menos donde es su sitio, que es justo en este punto, y ahora lo que tenemos que hacer es aquí cortar el plástico del chip para que podamos sacar del todo la antena. Con un cúter vamos marcando. Ya tenemos la antena fuera. Ya habríamos mejorado el coche, no os podéis ni imaginar, sinceramente. Bueno, pues vamos a probarlo en pista. Como veis, el coche está en el mismo sitio donde hemos terminado el vídeo de la pista. Con una rueda fuera de la pista, recordar que no funcionaba, no iba, no le llegaba corriente, pues vamos a empezar así, para que veáis la diferencia de todo lo que le hemos hecho. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Lo bien que va. No tiene nada que ver con el principio del vídeo. Ahora esto va bastante bien. No tiene nada que ver. Le sigue faltando el freno, que para mí me parece importantísimo. Espero que Scalestri saque cuanto antes la app con freno y entonces ahí cambiará bastante la cosa. Y bueno, esto es todo.
Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.